El objetivo que tengo yo aquí en este vídeo contigo es traducirte la técnica del dejar ir en 5 simples pasos, debido a que en muchos materiales y en muchas fuentes se sobrecomplican las explicaciones y suele ser bastante complejo entenderla. Incluso en el mismo libro de Dejar ir de David Hawkins se explica tan solo en una página de las más de 200 que hay. En el caso de que no sepas lo que es la técnica del dejar ir, por un lado se puede entender como si fuera una filosofía de vida y por otro lado también en este vídeo la voy a compartir más desde una herramienta que puedes aplicar de manera práctica para liberarte de la negatividad que tienes en tu interior y así trascender tu nivel de conciencia. Hoy en el paseo del bosque me acompaña mi preciosa pareja y pues quizás me haga alguna pregunta para que profundice en alguna temática más, pero vamos ya directamente al paso a paso. Paso número 1, son 5 muy simples, ¿vale? Los puedes aplicar incluso mientras estoy hablando en este vídeo. El primer paso es ser consciente de que tú sostienes algo de negatividad en ti. ¿Cómo saber si tú tienes negatividad presente? Podríamos definirlo como todo eso que es negativo. El mapa de la conciencia sirve mucho para identificar justamente eso. Si estás en estado de deseo, de orgullo, de miedo, de ira, de apatía, de pena, de culpa, de vergüenza. Todos estos que acabo de nombrar son los 8 estados negativos del mapa de la conciencia. Tú, si profundizas tu conocimiento en este mapa, lo que sabrás hacer es identificar con mucha más facilidad esa negatividad, que es justamente el primer paso. Saber que estás por decir mal, o al final no hay malo, cosas malas o buenas, pero sí podríamos definirlo como negativo o en un estado poco preferible, que esos son todos los estados que van en contra de la vida, que son destructivos. Por ejemplo, por decir algo, el miedo. Vamos a basarnos aquí con el ejemplo del miedo. Miedo, por decir, en relación a lo financiero, ¿no? De si voy a llegar a final de mes o no. Vamos a coger esto como ejemplo. Si tú tienes una preocupación en tu mente, los pensamientos de mierda, ¿cómo voy a llegar a final de mes? Y pues tú eres consciente de ello, ahí estás haciendo el primer paso, ser consciente de que tienes la preocupación y el miedo en relación a las finanzas. Primer paso cumplido. Segundo paso es ubicar dónde está esa negatividad en tu cuerpo. Normalmente, bueno, en todos los casos, se presenta siempre como un estancamiento de energía en tu cuerpo. Quizás puedas sentir el miedo en tu cabeza, sientes una presión aquí en la parte frontal, o quizás en los ojos, o quizás en el pecho o en el ombligo. Lo sueles sentir siempre en alguna parte del cuerpo, como en forma de energía estancada, que se está estancando ahí esa energía y desde ahí están surgiendo esos pensamientos y esa frecuencia, que sería como el posicionamiento del miedo en el mapa de la conciencia. Entonces el segundo paso es muy simple, entrar hacia adentro y ver dónde se ubica. Con el tiempo, cuando tú practicas más y más la técnica de dejar ir, sabrás ubicar esa energía estancada con más facilidad, porque es como si entrenaras a jugar a golf. Al principio se te da un poco mal y con el tiempo ya irás mejorando. Entonces con el tiempo se te dará mejor hacer los 5 pasos. Y el segundo es como un poco más a nivel de habilidades blandas, de ubicarlo en tu interior. El tercer paso, que de los 5 podría ser el más complicado, porque te requiere estar en un estado más meditativo, mirando hacia adentro y no pensando hacia afuera, sería simplemente permitir esa negatividad. Digamos que tú ubicas ese miedo que se te ha manifestado en el pensamiento de la preocupación de si llegarás a final de mes o no, y lo has ubicado aquí, en el pecho, lo sientes como un frío, un vacío en el pecho. Una vez lo tienes ubicado, el tercer paso es simplemente permitir esa sensación, sentirla, mirarla, observarla, permitirla, quizás incluso verla con curiosidad y no tener la intención de que sea diferente, no tener la intención de que se te vaya, no tener la intención de que se libere, o sea, al final también aquí es importante dejar ir, como que se puede malentender, ¿no? De que pones la atención en la emoción, en el cuerpo y la estás dejando ir. No, porque dejar ir implica dejar ir la identidad con esa emoción. La idea está en permitirla en tu cuerpo. Eso sería... Pregunta. Vamos a ver con ello. ¿Es necesario saber qué emoción se está sintiendo para poder dejarla ir? ¿O no es tan importante eso?
Es muy buena pregunta, debido a que es como un sí y un no. No es necesario saber cuál es la emoción que tú estás sintiendo, no hace falta identificarla y menos no es importante nombrarla, pero sí que si tú estudias las diferentes emociones que puede tener el cuerpo y cómo las experimentas tú y identificas esos patrones, te resultará más simple y más fácil poder identificarla en el cuerpo y ver cuál es la tendencia del personaje que tú tienes. Gracias. Entonces, siguiendo con el tema, ahora, ¿por dónde me has cortado? Ahora se me ha olvidado, mira. Que soltar era... O sea, no significa soltar la emoción, sino soltar el personaje que la sostiene. Vale, ya lo he captado. Entonces, el tercer paso es justamente eso, permitir, mirar a esa emoción como si tú miraras a un niño pequeño dibujar un dibujo que está mal hecho. ¿No? Es parecido a esto, ¿no? Pues miras hacia adentro y observas y permites esa negatividad. Con esto ya tenemos el tercer paso cumplido, que recuerdo que si tú tienes una negatividad que has identificado, puedes estar siguiendo esos pasos conmigo mientras te estoy hablando. No vas a entrar en un estado meditativo profundo porque es más un vídeo informativo, pero aún así sé que se puede aplicar en todo momento. El cuarto paso es dejar que el tiempo haga su función. Si tú, por ejemplo, tienes una negatividad más fuerte y te encuentras en un estado muy denso, muy incómodo, muy doloroso, quizás en depresión o en, no sé, en un estado muy negativo, quizás ahí requieras más tiempo de poner la mirada hacia el cuerpo y permitirlo. Quizás incluso cuando te surja ese estado necesites estar 1 hora observando. Si es más ligero suele ser más rápido. También como que no hay una correlación directa entre la intensidad y el tiempo, pero sí que es verdad que llega un punto donde de repente hace un clic algo y te sientes de maravilla, es como que se ha liberado esa emoción. Eso es muy interesante y yo te diría aquí incluso como incentivo de que lo pruebes por tu cuenta, ubica en ti cuando seas consciente de que tienes un estado negativo, simplemente aplica estos pasos y verás como de repente llega un punto donde se libera. Es complicado. Es complicado, lo estoy diciendo como si fuera algo sencillo. Se requiere de mucho coraje, se requiere de una disciplina y una voluntad muy grande, pero aún así, una vez tú te abres a hacerlo y te atreves a mirar hacia adentro, ahí es como que se abre y de repente te puedes sentir bien. Ese es el cuarto paso, hacerlo durante cierto tiempo. Incluso yo aquí te pondría el ejemplo de que puedes hacerlo en forma de meditación cada día. Coges, por ejemplo, por las mañanas o antes de dormir y te sientas y aplicas estos pasos. Eso yo te lo diría que lo hagas cada día, como regla. Yo lo aplico entre 2 a 3 veces al día, el mirar hacia adentro. Es cierto. El mirar hacia adentro y pues observar para integrarlo más profundamente como un estilo de vida y no simplemente como una herramienta. Pero aún así, pruébalo un tiempo. Y el último paso, el quinto, que sería el más importante, que sería el más abstracto, pero que a la vez es bastante fácil de aplicar una vez lo integras, es la rendición. Rendir toda lucha, rendir todo apego, rendir toda necesidad de tú identificarte con esa negatividad y entregarlo por decir adiós. El tema de entregarlo a Dios es bastante abstracto. A mí me costó bastante tiempo comprenderlo e integrarlo, pero es bastante simple. Se trata de simplemente entender que tú estás sostenido o sostenida por algo más grande que tú. Tú tienes alguien que te está sosteniendo, tú te puedes rendir, no hace falta que luches. Y cuando tú te rindes realmente de todo corazón y te permites ser guiado por esa cosa que es más grande que tú, ahí ya te liberas completamente de esa negatividad y entonces estás trascendiendo. Sí que es verdad que con solo una vez de aplicar esos 5 pasos, quizás no suceda, o quizás sí, quién sabe, depende del grado de la rendición, pero si lo aplicas continuamente sobre el tiempo, con un compromiso muy firme, eso sería el camino espiritual de trascender los niveles de conciencia. Cada nivel de conciencia al final también tiene sus apegos, sus atracciones y sus aversiones y cosas de las que se quiere alejar. Eso también sirve mucho identificarlo para integrar más bien cuáles son las negatividades que tú sostienes. Pero en resumen, estos son los 5 pasos. Paso número 1, ser consciente de la negatividad. Paso 2, ubicarla en el cuerpo y ver dónde se está estancando la energía. Paso 3, observarla y permitirlo. Paso 4, dejar que pase cierto tiempo, no hacerlo solo un instante. Y paso 5, rendir toda resistencia y entregarlo
a Dios, al universo, a la conciencia, a algo más grande que tú y permitir que eso se encargue de disolverle porque tú solo no puedes. Dicho esto, terminamos con el vídeo. Si quieres más sobre este contenido, más conocimiento sobre el mapa de la conciencia, el dejar ir y esos temas, suscríbete porque vamos a ir profundizando cada vez más y más y más. ¡Nos vemos!